Lo que ha sucedido en Roma no tiene precedentes. Apenas asumió el trono de la religión de Roma, el Papa León XIV, el nuevo líder de la religión católica, ha desatado una tormenta de controversia con su último discurso. ¿Un mensaje de unidad? ¿Un llamado a la paz? No. Sus palabras han sido calificadas como una herejía, una blasfemia sobre la Biblia, que ha dejado al mundo católico en estado de shock. Ahora desentrañamos el drama, la indignación y las preguntas que sacuden a millones. ¿Es este el comienzo del fin para la religión católica tal como la conocemos? La plaza de San Pedro estaba llena de esperanza. Millones de fieles aguardaban las palabras del Papa León XIV, un norteamericano con raíces latinas, un hombre que prometía modernizar la iglesia y recuperar a los feligreses que han abandonado la fe en masa. Pero lo que escucharon no fue un mensaje de reconciliación con las Escrituras, sino un discurso que, según muchos, se aleja peligrosamente de la Biblia. ¿Cómo es posible que el líder de 1.000 millones de católicos cometa una blasfemia en su primer acto público? Vamos a los detalles. El Papa León XIV comenzó su discurso invocando a la unidad ecuménica, un terrible peligro satánico que ya se está plantando los cimientos con fuerza en esta era para formar la religión mundial, llamada Babilonia en el libro de Apocalipsis, y este líder católico dijo seguir con más fuerza esa agenda satánica e impulsó a que toda religión se una a este llamado a la supuesta unidad. Y lo trágico de eso es que muchos pastores están siendo atrapados por todo el mundo y fomentando este engaño blasfemo en la iglesia. Pero eso no quedó ahí, sino que el líder de Roma, luego de hacer semejante blasfemia, también invocó a una virgen, la Virgen de Pompeya, pidiéndole que interceda por la humanidad. Habló de ella como la madre de todos los creyentes, como una intercesora divina que guía y protege. Pero aquí está el problema. La Biblia, el fundamento de la fe cristiana, no respalda estas afirmaciones. En ningún versículo se nos llama a orar a María o alguna Virgen de Pompeya o de Guadalupe o del Rosario o la que sea, mucho menos a venerarla como mediadora o a elevarle súplicas. Jesús mismo enseñó a orar al Padre en su nombre, no a su madre. Este énfasis en María, tan arraigado en la tradición católica, es visto por muchos como una desviación grave de la palabra de Dios. Las palabras del Papa no solo han generado críticas teológicas, sino que han encendido una chispa de indignación entre comunidades y sectores conservadores dentro del propio catolicismo. Para ellos, el mensaje del León XIV no es solo una tradición mal entendida, sino una herejía descarada. Un pastor evangélico ha reaccionado con fuerza. Es desgarrador. Este Papa, en su último mensaje, no exalta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, sino que pone a María en un pedestal que no le corresponde. La Biblia es clara. Solo hay un mediador, Cristo Jesús, dijo este pastor. Promover oraciones a María, llamarla intercesora, es una mentira que aleja a las personas de la verdad. Y lo peor, León XIV está animando a los católicos a salir al mundo y compartir su fe. Pero ¿qué fe? Si no está anclada en la Escritura, es un error que infectará a multitudes. Las redes sociales han estallado. Los usuarios no han tardado en expresar su confusión y, en algunos casos, su apoyo al Papa. Para entender el contexto, debemos mirar los desafíos que enfrenta esa religión. En los últimos años, ha perdido millones de fieles. En América Latina, Europa y hasta en Estados Unidos, muchos han abandonado el catolicismo, algunos hacia iglesias evangélicas, otros hacia el ateísmo. El Vaticano, consciente de esta crisis, eligió a León XIV, un papa carismático, para revitalizar su religión y ahora confundir a las demás religiones, invitándolas a formar parte de esa unidad sinodal o ecuménica, que es nada menos que la religión mundial del que menciona la Biblia. Pero, ¿a qué costo? La elección de un papa norteamericano con raíces latinas fue estratégica. La religión de Roma necesitaba un líder que conectara con las masas, que hablara español con fluidez y que pudiera recuperar terreno en regiones donde el catolicismo está en declive. Pero el énfasis en María, aunque tradicional, es un punto de fricción. Para los católicos, María es central. Para los cristianos, es una figura respetada, pero no divina. Y luego está la reacción de los fieles. En la plaza de San Pedro vimos lágrimas, euforia, una devoción casi idolátrica hacia el nuevo papa. Para muchos, León XIV no es solo un líder espiritual, sino el vicario de Cristo, una figura casi divina. Pero esta veneración, según muchos, es parte del problema. Escuchemos a una feligresa que estuvo presente.
Cuando el Papa salió al balcón y dijo, «La paz esté con vosotros», sentí que Dios mismo hablaba. Su amor por María, su humildad, es lo que necesitamos, dijo esta seguidora de Roma. Pero no todos comparten esa devoción. Para muchos, la escena en la plaza de San Pedro fue más parecida a un concierto de rock que a un acto de fe. Comparan la euforia por el Papa con la idolatría hacia estrellas pop, un culto a la personalidad que dicen desvía la atención de Cristo. Y aquí está el núcleo del escándalo. ¿Cómo puede el líder de la religión católica en su último mensaje alimentar prácticas ecuménicas satánicas e idolatría que es contraria a la Biblia? ¿Es esto un error inocente o una señal de algo más profundo? Los titulares no mienten. El mundo está hablando de León XIV, como el salvador de la religión, como el príncipe del ecumenismo, sino también como el Papa que, en su primer día, ha cometido un error histórico. Y las preguntas persisten. ¿Es este un comienzo de un papado que profundizará las divisiones? ¿Podrá León XIV tender puentes con aquellos que lo acusan de herejía? Una cosa es segura, el Vaticano no volverá a ser el mismo, porque su trabajo ecuménico ya ha logrado cifras históricas. Y el eco de las palabras del Papa resuena en todo el mundo. Pero la Biblia es clara, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Escuchen, pueblo de Dios. En un mundo donde las tradiciones humanas amenazan con eclipsar la verdad divina, desatan un drama que sacude los cimientos de la fe. La Escritura nos confronta con una verdad inquebrantable. Hay un solo Mesités en griego, Cristo Jesús. ¿Permitiremos que la tradición opaque esta verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en el siglo I, enfrenta un mundo saturado de religiones paganas y filosofías humanas. En Primera de Timoteo 2:5, utiliza la palabra griega mesités, mediador, que denota a alguien que reconcilia dos partes enfrentadas, un puente único entre Dios y la humanidad. Este término, usado solo 6 veces en el Nuevo Testamento, como en Gálatas 3:20, Hebreos 9:15, subraya la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre. No hay lugar para comediadores, ya sea María, santos o líderes religiosos. El contexto es claro. Pablo exhorta a la iglesia a orar por todos, como dice Primera de Timoteo 2:1-4, pero solo a través de Cristo, el antropos, hombre, quien, siendo Dios encarnado, se ofreció como rescate. El texto griego dice, hombre sin artículo, Cristo Jesús, hombre. Una mejor traducción para captar la intención del griego sería, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, mismo hombre. Aquí encontramos la coherencia con la persona de Cristo. ¿Cuántos mediadores hay? 1. Así que no podemos decir, bueno, hay muchos caminos al cielo, como dicen los bahá'íes, muchas puertas. Puedes ir por aquí y por allá, puedes seguir a este líder, a aquel líder. No, solo hay uno. Un solo Dios, un solo mediador, un solo camino de salvación. Dios quiere que todo el mundo se salve, y la única manera de que puedan ser salvos es a través de ese único mediador hacia ese único Dios. Solo hay un mediador. Escuchen, solo uno. No hay niveles de deidades que deban superarse, como probablemente enseñaban los pregnósticos en Éfeso. No hay muchos dioses intermediarios, subdioses, a los que llamaban eones. No se llega a Dios mediante la veneración de ángeles, ni a través de los santos, ni de alguien en los santos, ni de alguien en María. Solo hay un mediador, el mediador que pone su mano sobre Dios y el hombre y los une, y es Cristo Jesús. La palabra para hombre aquí es antropos, de ahí proviene la antropología. Es la palabra genérica para hombre. Aner es la palabra para masculino. Él se hizo hombre. Siempre fue Dios, se hizo hombre. Es el Dios hombre perfecto. Como tal, toma a Dios y al hombre y los une. Y entonces, Cristo Jesús es ese mediador. El pastor John MacArthur advierte, cualquier intento de añadir mediadores humanos a la obra de Cristo es una afrenta a su sacrificio suficiente. La invocación de María como intercesora carece de fundamento bíblico, desviando la gloria que solo pertenece a Jesús. El gran pastor de la antigüedad Charles Spurgeon denunció con pasión, cuán pronto los hombres abandonan la escritura por invenciones de su propia mente.
La Biblia nunca llama a orar a María ni la eleva como puente divino. Jesús mismo enseñó, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, como describe Juan 16:23. ¿Por qué entonces insistir en una práctica que la Escritura no avala? El gran pastor de siglos atrás, J.I. Packer, subraya que la mediación de Cristo es única porque Él es el Dios hombre, capaz de reconciliarnos por su muerte y resurrección. Elevar a María a un rol que no le corresponde no solo contradice 1 de Timoteo 2:5, sino que roba a Cristo de su gloria. Qué tragedia ver corazones anhelando a Dios, pero atrapados en tradiciones que los alejan de la verdad. Hermanos, el escándalo de León XIV es un grito de alerta. Como los bereanos, según Hechos 17:11, examinemos todo a la luz de la Escritura. Que nuestro clamor sea el de Pablo. Solo Cristo, nuestro Mesités, no caigamos en la idolatría de líderes o tradiciones. Que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Despierta, Iglesia, y vuelve a la verdad de su palabra. No caigas en el ecumenismo disfrazado de piedad. No sigas la idolatría a otros seres y cosas que ponemos en primer lugar que a Dios. La verdad de 1 Timoteo 2 brilla como un faro en la tormenta. ¿Seguiremos a Cristo, el único mediador, o nos perderemos en tradiciones humanas? La elección es nuestra. Que Dios nos dé valentía para elegir la verdad.